Compañeros, compañeras, un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy estamos en una actividad muy especial. Estamos aquí con el secretario general de la UITA y don Gerardo Iglesias. Se encuentra en Costa Rica en unas misiones que ahorita él nos va a explicar bien sobre qué es que se trata. Pero primero y antes que todo, bienvenido don Gerardo a Costa Rica y también a Ande. Y le vamos a pedir, si usted es tan amable, que nos diga, bueno, cuál es su puesto, cómo trabaja, aquí cuando nosotros hablamos de la UITA, ¿de qué estamos hablando? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, la Agroindustria y el Turismo, UITA, es una federación sindical internacional. Fue fundada en 1920, contamos con 420 organizaciones en 124 países. La sede regional para América Latina está en Montevideo. Yo soy, por esas cosas, uruguayo, por partida de nacimiento, decía Galeano. Y bueno, y esta es nuestra cuarta vez que estamos aquí en Costa Rica, evaluando y analizando todo lo realizado por nuestra organización afiliada FENTRAC, que ha hecho una excelente labor contribuyendo a construir trabajo decente, sobre todo en el cultivo del banano, de la piña, de la palma africana. En un país en donde es muy difícil realizar y llevar adelante el quehacer sindical. Nosotros venimos de estar en Colombia, estuvimos ahí 6 días, venimos de realizar la 6ª misión de solidaridad con Honduras, donde en ambos países es muy difícil también la actividad sindical, pero allá asesinan a los líderes sindicales. Aquí en este país lo que matan son los sindicatos y las organizaciones, ¿no? Porque desde el Ministerio de Trabajo se hace poco, o lo que se hace no es eficiente, porque no hay sensibilidad de parte de las autoridades de gobierno, también por algunos motivos que son intrínsecos al propio movimiento sindical, porque hay todas unas organizaciones que hacen paralelismo al movimiento obrero y es muy complicado, tan complicado que en el sector privado hay 14 convenciones colectivas y de esas 14 convenciones, 4 las tiene FENTRAC. Eso quizás habla bien de FENTRAC, pero eso habla muy mal de la democracia en este país. Muy bien, y que eso me lleva precisamente a completar ese cuadro que ya usted hizo un pequeño bosquejo. ¿Cómo es esa realidad sindical en la empresa privada latinoamericana? Bueno, aparte de Costa Rica, ¿verdad? Depende mucho del país, pero digamos que América Latina es la región en donde se producen más violaciones a los derechos humanos y a las libertades sindicales en todo el mundo. Tenemos los países que son los más peligrosos para la actividad sindical: Colombia, Guatemala, Honduras, últimamente Brasil, todos aquellos que promueven y defienden el medio ambiente están siendo blancos de ataques de paramilitares, que provienen del gran latifundio, que provienen de un avance indiscriminado, insensato de la agricultura y de la ganadería, ocupando territorios de pueblos originarios y ocupándolas por las malas. Y esa es una situación, digamos, no nueva, pero que se ha profundizado. Luego, como decía, tenemos el caso de Honduras, donde una compañera dirigente ambientalista indígena como Berta Cáceres denuncia la corrupción en un megaproyecto en territorio lenca, en Honduras. Ella pide protección
al Estado hondureño y a los pocos días es asesinada. Y eso no es un caso aislado. También lo que estamos viendo es que en muchos países se quiere silenciar la voz de aquellos que defienden y promueven los derechos humanos, que defienden el ambiente, que realizan actividades sindicales, y es elevado y preocupante el número de periodistas, hombres y mujeres, que están siendo asesinados en toda la región. Entonces, hay grandes dificultades, hay grandes desafíos. Esta región, desde que se tiene registro, ha sufrido más de 360 golpes de Estado. Cada golpe de Estado, el objetivo ha sido diezmar o eliminar el movimiento estudiantil y el movimiento sindical. Y sin embargo, todavía aquí sigue siendo fuerte la idea de organización. Sigue habiendo gente con poder de resistencia, siguen habiendo hombres y mujeres y hombres que no se resignan, que se indignan frente a la gran desigualdad que hay en la región y que se siguen organizando a pesar de los asesinatos. En esta región hay mucha dignidad. En eso yo creo que somos únicos. Y en esta región se mata a la gente, pero no se mata la idea. Y la idea de vivir mejor y en dignidad hoy y para las generaciones futuras, eso está en el ADN de los latinoamericanos. Yo creo en eso. Pero estamos padeciendo una situación política, social y económica muy complicada. Según algunos estudios, en los próximos 10 años, tal vez 200 millones de latinoamericanos, hombres y mujeres, van a entrar de nuevo al circuito de la pobreza. Las materias primas, los commodities han bajado sus precios en el mercado internacional y eso va a tener repercusiones. Y sobre todo repercusiones en la región, que es la región más desigual a nivel mundial. ¿Cómo no? Sí, por supuesto que esa condición humana y latinoamericana que se ha reflejado a través de la historia de los tiempos no ha desaparecido, por supuesto, en las sociedades actuales. Sin embargo, vemos también nosotros una administración empresarial que cada día es más difusa y más agresiva en relación con los derechos de los trabajadores y de los pueblos. Y encontramos un desarrollo neoliberal de las empresas que hacen más difícil la organización sindical. ¿Cómo ve la UITA este aspecto de la desarticulación empresarial, que también implica un reto muy fuerte para los sindicatos? ¿Cómo plantea hacia futuro este problema, llamémoslo así? Es que, por ejemplo, en el sector de la alimentación, en el sector cárnico, son 5 grandes compañías, megas empresas, que controlan prácticamente ya el 90% de la producción de carne y de comercialización de carne en el mundo. Una sola empresa brasileña, como es Brasil Food, que nace de la unión de 2 empresas nacionales, Perdigón y Sadia, ya vende 1 de cada 4 pollos que se venden en el mundo. Es decir, tiene el 25% del mercado mundial avícola. Entonces, estas empresas que crecieron, y muchas de estas empresas, en el caso de Brasil, que hoy es tema, además, y una gran preocupación para la democracia en toda la región, han crecido y se han fusionado y han comprado empresas en otros países con fondos públicos. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, donde están el dinero de los trabajadores, eso se ha utilizado para que las empresas, no se puede decir que crezcan, sino que engorden. Y cada vez que eso sucede, cada vez que tienen una cuota mayor del mercado mundial, se vuelven más arrogantes.
y es cada vez más difícil, si ya lo era antes, ahora más, negociar con esas empresas, tener poder de interlocución, porque bueno, en el caso de otra empresa brasileña como es Ambev, que hoy tiene presencia en todo el mundo, que acaba de comprar a SABMiller, ¿sí?, que la cerveza Corona ya es de ellos, que la cerveza Budweiser también es de ellos, Artois también es de ellos. Bueno, es decir, ¿qué se hace contra una empresa de esa? ¿Boicoteamos a InBev? Bueno, y le decimos a la gente no tome más cerveza porque prácticamente la mayor parte de las marcas la tiene esa empresa. Y claro, y esa empresa que tiene ese poder creciente desconoce a los sindicatos, hace sus cosas, no hay preguntas a los trabajadores, impone sus metas de producción y bueno, y las respuestas siempre la tienen estas empresas transnacionales. Empresas transnacionales que también en el sector agroindustrial tienen un poder creciente y que tienen una capacidad de incidencia en la administración pública muy fuerte. Bueno, frente a todo este mapa tan desigual, es muy difícil para las organizaciones sindicales enfrentar una lucha por trabajo decente, por mejores condiciones en las fincas, por mejores condiciones de trabajo, por mejores salarios. Es muy difícil y si sobre todo cuando se organizan los trabajadores, como sucedió ahora en Honduras, en el sur de Honduras, donde sobre todo las trabajadoras, porque la mayor parte de las compañeras son compañeras las que trabajan en la producción de melón en Honduras, se organizaron, fueron todas despedidas. Y esas compañeras ganan menos de un salario mínimo. Y entonces, aún con un empleo, no se deja de ser pobre en la región. Claro. Y en esa región yo he visto muchos melones, pero no vi ningún derecho. Y tampoco el Ministerio de Trabajo va, inspecciona y se pregunta qué es lo que está pasando ahí. Y a nadie le interesa que del 70% de esas mujeres que trabajan en la zona melonera son jefas de familia. Entonces de ellas dependen al mínimo otras 4 personas. Bueno, eso no interesa a nadie, y menos a las empresas. Entonces, es complicado. Para eso lo que sí está claro es que los sindicatos tienen que hacer una labor a nivel local y nacional, pero tienen que también articularse con otras organizaciones a nivel internacional, porque lo que tenemos que hacer nosotros es un gran escándalo, es una gran denuncia, para ver si los gobiernos reaccionan frente a campañas internacionales. Si ya no lo hacen por conciencia, al menos que lo hagan por vergüenza. Y es muy importante lo que ustedes están haciendo aquí en Ande, de darle importancia y atención a la comunicación para socializar los problemas, para socializar las dificultades, para socializar los desafíos. Pues en este caso que los maestros y otros trabajadores y trabajadoras de otros sectores aquí en Costa Rica están padeciendo. Entonces, eso es una misión que tiene el movimiento sindical, quitar un manto de silencio que hay sobre todo lo bueno que también los sindicatos realizan. ¿Y cuáles son sus desafíos? Porque la gran prensa no habla, y cuando habla de los sindicatos, no habla bien. Sí, ya quisiera que no hablara bien, es que habla muy mal. Y entonces ha creado una vela de esa imagen diciendo que los sindicatos pues son gente vaga, que no tiene que hacer, que va contra el desarrollo de los países. Entonces encontramos nosotros que los gobiernos locales o los gobiernos nacionales y vemos a los presidentes caminando de un lado para otro hablando de inversión extranjera, como que si la inversión extranjera fuera solo traer y desarrollar fincas, y las personas que habitamos en estos lugares cada vez estamos siendo más y menos invisibilizadas, con más problemas. Es decir, como usted lo apuntó claramente, ni la salud ni la vida de las personas, como ciudadanos, están siendo respetadas con todos estos desarrollos que atentan, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, contra el agua de comunidades completas. Ajá.
la respuesta a nivel internacional tiene que ser entonces un desarrollo de organismos internacionales muy fuertes que descubran lo que está sucediendo con estas empresas y este contubernio que existe con los mismos gobiernos, porque son alianzas que se dan bajo la mesa, pero que tienen efectos para todo el pueblo devastadores. ¿Cómo se fortalece esa unión? Guillermo, acuerdos que se dan debajo de la mesa y sobre la mesa, Bueno, y al costado cierto, de la sí, mesa. sí, sí, Y tienes razón. Y, porque son leyes ya. Y además Sí, se hace lo que ellas quieren. Descaradamente. Es decir, nosotros, algo que hay que estar claro, nosotros no estamos en contra de la inversión, ¿sí? Pero lo que se pide es que mínimamente se respete lo que dice la Constitución de cada uno de nuestros países. Y eso no se hace. Y lo que nosotros exigimos es que las organizaciones e instituciones competentes del mundo laboral hagan el trabajo que tienen que realizar, de fiscalización, de protección a los trabajadores y las trabajadoras, y eso tampoco se hace. Entonces, frente a eso, bueno, hay que trabajar en dos direcciones, en una dirección política, en una dirección que es la organizativa. Hay que informar a las trabajadoras y a los trabajadores, hay que formarlos, ¿sí? Para que ellos se empoderen de la herramienta que es el sindicato. Hay que hacer una labor local fuerte y hay que globalizar la lucha. Ahora bien, también el sindicalismo tiene que aprender de una vez por todas que tiene que abrir sus puertas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros no podemos, como sucede en muchos países, seguir realizando una actividad, una praxis sindical igual que hace 20 o 30 años atrás. Porque el mercado de trabajo cambió, porque la juventud hoy tiene otras expectativas. La forma de comunicarnos hoy es diferente a hace 20 años atrás. Y nosotros tenemos que adecuarnos a esa situación. Los sindicatos tienen que articularse con otras organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones que defienden los derechos humanos, con organizaciones que defienden el ambiente, con organizaciones que luchan contra la incorporación de transgénicos y el uso indiscriminado de agrotóxicos. Tenemos que vincularnos con el colectivo LGBT, porque en muchas de nuestras empresas y en muchos sindicatos ese colectivo está presente, pero no tienen voz. No los escuchamos, no les damos oportunidad. Tenemos que abrir las puertas de nuestras organizaciones sindicales también a las compañeras, a las mujeres, pero no para que participen de las asambleas, sino que participen con una forma protagónica, eficiente y eficaz en los centros de decisión, que estén en la mesa de negociación colectiva, planteando sus problemas. Entonces, y el dirigente sindical tiene que tener noción de esto. Y también tenemos que hacer un proceso de autocrítica, porque hubieron cosas que se hicieron y se hicieron mal. Y tenemos que abrirnos a esas nuevas realidades, a esos nuevos agentes sociales que están apareciendo, hacer alianzas como se realizaron en el pasado, pero bueno, con los estudiantes, ¿sí? Con los movimientos feministas que están creciendo en toda la región. Esto tan impresionante que sucedió con este movimiento que nace en Argentina, de Ni Una Menos, contra la violencia, contra el feminicidio. Bueno, y esos temas tienen que incorporarse en la agenda sindical, porque si no vamos a seguir metidos en las cuatro paredes del sindicato y en las cuatro paredes de la fábrica y en el perímetro de la plantación y solo pensando en los salarios, solamente pensando en salarios. Y hay que hacer un abordaje mucho más amplio de todo lo que nos está afectando. Entre ellos, como tú bien decías, todo el problema ambiental. ¿Cómo es posible que el movimiento sindical no tome eso como bandera y no apoye, defienda y contribuya a la lucha de los pueblos originarios? Bueno, eso lo tenemos que hacer.
Pero para eso nosotros también tenemos que ampliar nuestro radio de acción y ampliar también nuestro pensamiento, ser mucho más sensibles frente a las problemáticas y las dificultades que la sociedad está viviendo hoy. ¿Cómo no? Eso es total y absolutamente cierto. Y tiene que ser un compromiso real. Tiene que ser un compromiso real, porque ya no se vale aquello de apoyo moral, ¿verdad? No, y otra de las cosas, y tenemos que buscar también cambios, y hay que apostar a un cambio generacional, que también el movimiento sindical lo necesita, y tenemos que abrir las puertas para que los jóvenes participen, y participen de una manera eficiente. ¿Sí? Y Claro. Contribuyan ellos también con sus ideas que están ahí. Lo que pasa es que muchas veces no se les permite o no se diseñan los espacios para que la juventud participe. Sí, o se le deja participar, pero en un ámbito que no asciende a la toma de decisiones, y entonces los jóvenes ya no quieren ser solamente la mantequilla del sándwich. No se sienten parte de. Es correcto. Entonces, los dirigentes sindicales tienen, y las propias estructuras sindicales tienen que acercarse al otro. Cuando digo el otro, es al hombre y a la mujer. Tienen que salir muchas veces también de sus estructuras clásicas. Y hay que reinventar la acción sindical, y hay que salir, y hay que reubicar el sindicato en la sociedad, y hay que rever otra cosa, la relación sindicato y estructuras políticas. Eso es algo que tenemos que revisar. Lo que ha pasado en Brasil, eso nos debería llamar la atención. También lo que ha pasado con los partidos políticos, pero también lo que ha pasado con el movimiento sindical. Sí. Ahí en ese país. Entonces, hay grandes desafíos. Nosotros creemos que la gente está. Lo que sucede es que tenemos que crear ámbitos para que la gente participe. Ahora, no es fácil. Claro que no es fácil. Cuando tú vas a jugar un partido, yo soy uruguayo y muy futbolero, vas a jugar un partido y tienes la hinchada en contra, ¿sí? Y tienes al equipo, lo tienes con la mayoría de los jugadores lesionados, y el juez además cobra para el cuadro local. El árbitro vendido, decimos aquí. Sí, o hay algunos que no hace falta ni comprarlos. Sí. Entonces es muy difícil ganar o llevarse un empate de ese partido. Pero bueno, ya que estamos hablando de fútbol, recordemos aquel partido que hizo Costa Rica contra Estados Unidos. Yo pensé que íbamos a recordar el partido en el Mundial de Costa Rica y Uruguay. No, eso es una herida que nos cierra. Pero bien, a nosotros como somos futbolistas y futboleros, nos alegra de ese avance que ha tenido el fútbol de este país. Aunque nos ganen. No, ganar y perder es en el fútbol, ahora parte. Yo creo dejémoslo ahí mejor. Usted mencionó alguna particularidad de Costa Rica en el desarrollo sindical, porque particularmente Costa Rica ha desarrollado muy ampliamente el sindicato del sector público, pero el sindicato del sector privado se han creado una serie de artimañas para eliminar el sindicalismo de la empresa privada. ¿Cómo se puede articular el apoyo del sindicalismo del sector público para desarrollar el sindicato privado? Bueno, era lo que yo hacía referencia, que la necesidad también que las organizaciones sindicales dejen de trabajar a espaldas. Estamos trabajando muchas veces en un mismo sentido, hacia un mismo objetivo, pero trabajamos de espaldas. Y muchas veces no nos conocemos y estamos haciendo lo mismo. Y muchas veces no tenemos comunicación.
¿sí? Y estamos luchando por los mismos desafíos. La UITA es una organización que en América Latina tiene convenios de cooperación con organizaciones ambientalistas, con organizaciones de derechos humanos, con organizaciones que defienden el colectivo LGBT, con organizaciones feministas. Porque una de las cosas que tenemos que entender es que debemos ser más para hacer más. Y tenemos que articular y tenemos que crear sinergias y tenemos que ver si las capacidades, por ejemplo, de ANDE, ¿sí? Esas capacidades instaladas, tal vez contribuyen con nuestra lucha, con nuestro caminar, y tal vez nosotros podemos hacer algo también en contribución y en solidaridad con ANDE. Bueno, entonces crear redes, alianzas, eso es fundamental. Y nosotros creemos en eso, porque hay muchos sindicatos que actúan en solitario, y en solitario no van a avanzar. Nosotros entendemos, estamos convencidos que en la articulación de capacidades, de recursos económicos y de recursos humanos, ¿sí? Podemos crecer. Cómo no, es un reto y yo creo que es la única alternativa que queda por desarrollar, porque es la vía, por lo menos que se ve. Es difícil, como dice usted, no es fácil, hemos creado guetos, hemos creado nichos, pero hay que romper esos nichos para poder avanzar. Yo creo que se empieza por poco, pero la visión hacia dónde vamos, eso es lo importante. Don Gerardo, ¿algún mensaje para nuestra organización y para el sindicalismo y las clases trabajadoras de Costa Rica? A Andes, nuestro agradecimiento, porque si FENTRA creció como organización se debió al apoyo, al respaldo, a la solidaridad de muchas organizaciones, pero ANDE ha sido muy solidaria con nuestra organización afiliada, así que nosotros desde la UITA agradecemos, reconocemos ese esfuerzo solidario de ANDE y estamos a disposición para contribuir y respaldar la lucha de ustedes. Que somos pocos, sí, pero el movimiento sindical y el movimiento obrero de América Latina tiene mucha historia. Y a pesar que han querido eliminarnos del mapa, no han podido, porque somos caprichosos, somos testarudos y nos van a seguir encontrando dando pelea. Es correcto, pues qué bien y felicidades en su trabajo y desearle que realmente todos estos deseos y esta visión que usted ha planteado hoy aquí para nosotros y para el sindicalismo realmente encuentre los espacios que haya que abrir y que tenemos para fortalecerlos y desarrollarlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias de corazón. Compañeros, compañeras, nos encontramos de nuevo aquí en este mismo programa.